Eso se aceleraría muchísimo. Eso se va a acelerar bastante. ¿Se eligieron los puntos más distantes para mandar las ceibalitas justamente? Elegimos, el criterio fue elegir, primero y respetando las sugerencias de cada una de las oficinas. Nosotros tenemos un nivel de descentralización, tenemos jefes en cada oficina de la Corte Electoral, además de tener juntas electorales que tienen funciones muy importantes, entre ellas el escrutinio departamental, son quienes están a cargo del mismo. Pero respetando todas las sugerencias, sí tratamos de tener una realidad, digamos, de centros urbanos, pero también de centros de segunda ciudad o tercera ciudad, como hay en muchos departamentos, de tercera o segunda ciudad importante en el departamento, pero también vamos a tener comisiones receptoras de voto informatizadas en el medio rural, en algunos circuitos que tienen muy pocos habilitados para votar, porque ahí sí lo que nos interesa más que el dato estadístico es que ir tendiendo a generalizar el uso de la tecnología, inclusive en esos lugares que se presume, muchas veces se presume erróneamente, pero se presume que puede haber más errores, más problemas de conectividad, menos o más animosidad, el elemento tecnológico. Cuando decís para los circuitos que tienen pocos anotados o pocas personas habilitadas, ¿cuál puede ser un caso extremo de un circuito con...? Hay circuitos que, sin la memoria no me falla, tienen 15, 16 habilitados. Eso se da. Habilitados, que no significa que vayan todos a votar en una elección con voto no obligatorio. Y en el medio rural se da. 5 personas, 6 personas. Se da porque, digo, existe toda una realidad de las series electorales del Uruguay, que a veces no sea, en algunos departamentos se ha mantenido muy parecido siempre, y la realidad demográfica, sobre todo en la zona rural, ha cambiado en el Uruguay muchísimo, y las series electorales a veces se han mantenido desde el año 1920 y pico en adelante, o sea que esos circuitos se han ido despoblando, digámoslo de alguna manera. Igualmente nosotros tenemos la obligación de llevar a lo más cercano posible, dentro de las posibilidades, la comisión receptora de voto, para que si allí viven ciudadanos puedan ejercer el derecho. Hay momentos en algunas elecciones que se han dado, por ejemplo, inundaciones, tuvieron que llevar en helicóptero las urnas, ese tipo de cosas. Sí, no estaba yo en la Corte porque asumí en 2010 en mi cargo, pero lo he visto, sí ha pasado y puede llegar a pasar, digo, una cuestión climática y ha pasado, sí. Hay algunos lugares que están alejados, sí, por realidades geográficas, departamentos muy extensos, caso Tacuarembó, con mucha proliferación de escuelitas rurales, y ahí es donde está el circuito de votación, en ese lugar. Me quedaba preguntarte 2 o 3 cosas con respecto a lo que va a ser el domingo. ¿La cantidad de circuitos es igual que la elección nacional, la misma cantidad? Sí, que la elección nacional, digamos, el comparativo ahora es con la elección anterior, es mayor que la elección anterior, creo que la última hubo en torno de 6.900 y algo de circuitos. La diferencia es que quizás el padrón es un poquito más alto en esta elección, hay más electores, por eso hay más lugares para votar, locales de votación y sí, comisiones receptoras de voto. Pero para la elección nacional va a ser muy parecido este plan circuital, digamos, no va a haber cambios tan radicales, digamos, de aquí a octubre o a mayo. ¿Ya se completaron las mesas para el domingo con los funcionarios públicos? ¿Han tenido, hay años donde ha habido unos cuantos que terminan rechazando participar? Sí, el problema existe y creo que va a existir siempre. Hay gente que es notificada y es designada que no quiere participar. Pero hemos solucionado muy buena manera en Montevideo, sobre todo, que es en la cantidad mayor de problemas habitualmente, con el criterio de incorporar en la solicitud que le hacemos nosotros a los organismos públicos que nos remitan la nómina de funcionarios, un campo que decía básicamente si era voluntario o no para la tarea de integrar mesas. Y eso ha hecho que haya muy pocas bajas. Va a haber bajas por motivos. ¿Cuál es el beneficio del funcionario público que participa en la mesa? El funcionario público tiene 5 días de licencia, más el día posterior a la elección también, que se puede tomar libre. O sea, es un beneficio interesante para algunos funcionarios. Después está el caso de mis colegas, los escribanos públicos que ejercen privadamente, o sea, no los que sean escribanos de organismos del Estado, que tienen un beneficio en URs para descontar de los impuestos, de la IGI, básicamente, de IVA o IRPF. Por ahí se dice que seguramente esta sea una de las elecciones internas, desde que se crearon las elecciones internas, con menos asistencia. Eso lo están proyectando, bueno, básicamente politólogos. ¿Ustedes están manejando algo similar? ¿Eso puede cambiar en algo el trabajo de ustedes o no? No cambia para nada, porque nosotros tenemos que pensar que van a ir todos los electores a votar. Por supuesto que no podemos desconocer una realidad que cada vez es más visible, quizás desinterés, y además
históricamente ha venido bajando el porcentaje desde que hay elecciones internas. Creo que bajamos de un 52% en la primera elección interna, que fue en el año 99, a teóricamente 40 y algo por ciento. Igualmente nosotros tenemos que pensar que van a ir todos los electores, nosotros tenemos que tener todos los circuitos abiertos. Desde el punto de vista de la Corte es idéntico el trabajo. Tú me decías hoy, antes de la nota, que un dato que es importante es que la Corte Electoral no tiene nada que ver con las listas en este caso, que son los propios partidos y los propios sectores los que van a tener que llevar el domingo las listas, y si esos sectores no tienen cubiertos todos los circuitos, bueno, no estarán esas listas ahí. Es muy importante recalcar eso, que a veces hay un desconocimiento, incluso en la población de la ciudadanía de esto. En la elección interna de los partidos políticos, la Corte no remite hojas de votación como para iniciar ni siquiera la comisión. O sea que son los delegados partidarios de cada agrupación y de cada partido que tienen que registrar la hoja en las 7.137. Van a tener que tener un movimiento impresionante el domingo temprano, tenemos claro llevando listas a todos los circuitos. Digamos, tenemos claro, porque no nos es ajeno que hay todo un despliegue de logística electoral de delegados a nivel partidario que es enorme, porque hay que cubrir la mayoría de los circuitos del país, llevar la hoja, registrarla, y después muchos quieren estar presentes a la hora del escrutinio, que es una de las grandes garantías del sistema electoral uruguayo, la presencia de un delegado partidario en el escrutinio. Exactamente, cuando se cuentan los votos, lo más importante de la elección, los votos cuando se cuentan, y además que se lleve una copia del acta, para después tener el control de que la famosa cuarta acta que en algún evento histórico hizo que los fraudes no pudieran realizarse cuando se hizo aquel connotado plebiscito del 80. Esa fue una de las garantías del sistema. La garantía del sistema está en que el delegado está presente. En el momento se lleva. Y muchas veces está presente todo el día el delegado partidario, observando el trabajo de la comisión receptora. Fernando, gracias por venir y bueno, buen trabajo el domingo entonces, que va a haber mucha actividad. Gracias por la invitación y a las órdenes. Gracias. Nos vamos a la pausa, después vamos a hablar del tema Pluna, vamos a tener a dos representantes de Alas U que finalmente, bueno, ven cómo el proyecto comienza a avanzar después de 2 años y piensan volar antes de que cierre este año 2014. Ya venimos.